La complejidad que hoy existe en nuestras sociedades toman mayor temperatura en las grandes urbes, porque, entre otras cosas, la pobreza no solamente está circunscripta a ciertos estratos sociales, sino que también está circunscripta geográficamente en las grandes ciudades. Y el abordaje de los problemas que hay que hacer en el territorio necesitan de experticias, necesitan de conocimiento, de capacitación. Vamos a analizar este tema en la siguiente nota, pero antes le doy las vías de comunicación de nuestro programa. Por las dudas, usted quiera expresar su opinión, allí está, lo estoy viendo, ¿sí? 351-564-3798 es nuestra línea de WhatsApp. También nos puede escribir a nuestro Twitter, CBA24NTV, o a los Twitter personales tanto de Martín Reinaldi como al mío, que también aparecen en pantalla. A continuación, Martín dialogando con la directora de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba, Silvina Cuéllar. Así es, Jorge, porque queríamos tener este diálogo y queríamos hablar sobre un proyecto que lleva hace muchos años la Escuela de Trabajo Social y que es muy interesante porque, bueno, a ver, justamente de las demandas que surgen de los colegios, ellos se plantean cómo intervenir, cómo laburar, cómo trabajar las diferentes problemáticas sociales. Le voy a saludar a Silvina Cuéllar, directora de la Escuela de Trabajo Social. Silvina, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Te invito a ver un tape de una persona que creo que conoces mucho, la directora de la cátedra que labura esto, Gabriela Rotondi, justamente para introducirnos en la temática. ¿De qué estamos hablando? Esta convocatoria de la Escuela de Trabajo Social a través de esta cátedra a todos los colegios. Aquellos que estén interesados, prestenle atención porque la verdad que es muy interesante. Lo vemos. A escuelas públicas que tiene que ver con demandas que recibimos de situaciones de malestar, conflicto y crisis que tienen que ver con algunas problemáticas sociales que ingresan a la escuela. Nosotros venimos trabajando en torno a algunas temáticas, todo lo que involucra problemáticas ligadas a violencia y convivencia escolar, agremiación juvenil, violencia en el noviazgo, ley de educación sexual y algunas otras cuestiones. Hemos incorporado recientemente la problemática ambiental, problemáticas sociales que ingresan a la escuela y no siempre tienen una forma de abordaje. Nosotros vemos que esta es una forma también de articular con un servicio muy concreto lo que sería la docencia, la investigación y la extensión, presentando una propuesta muy concreta en relación a la práctica de nuestros estudiantes y de nuestro equipo docente. Es una idea que empezamos a trabajar a partir de la crisis del 2001, fue desarrollándose y tomando distintos tipos de perspectivas y nos permitió además abordar problemas muy concretos que se instalan en la escuela. Bueno, como decía Gabriela, vienen trabajándolo hace muchos años. ¿Cómo surge esta idea? En tantos años ya tienen una buena experiencia, ¿no?, con los colegios. Sí, la carrera de Trabajo Social tiene la particularidad de que nosotros tenemos prácticas académicas del primero al quinto año con distintos niveles de profundidad y esto nos permite que nuestros estudiantes, además del espacio áulico, encuentren espacios para la práctica académica que permite el contacto directo con actores y problemáticas. Esta cátedra en particular, que está ubicada actualmente en el cuarto año de la carrera, empezó a tener, como decía Gabriel, en el año 2001, en plena crisis económica, social, política de nuestro país, empieza a tener distintas demandas de escuelas públicas. No es un llamado a las escuelas, sino a las escuelas del sistema público estatal, en tanto se empiezan a presentar distintos problemas en el escenario escolar de muy difícil abordaje para el plantel docente y directivo. Ese fue, digamos, la capacidad de escucha que tuvo la cátedra, fue el puntapié a partir del cual se fue consolidando
un trabajo interesante con el sistema educativo de Córdoba, que se traduce hoy, ya 15 años de esos comienzos, a un llamado donde las escuelas presentan problemáticas e intereses, donde la escuela puede hacer algún aporte incorporando o insertando estudiantes y docentes que supervisen el trabajo de nuestros estudiantes. Los que se acercan en un primer momento, la mayoría son docentes, directivos, y lo siguen haciendo. Digo, es un desafío interesante también porque es admitir por allí que no tenés alcance en algunas problemáticas que te desbordan y que sabemos. A ver, la escuela en un montón de aspectos está desbordada y a veces necesita que la vayamos actualizando, ayudando, que colaboremos, que laburemos interdisciplinariamente. Digo, eso es un desafío interesante, ¿no? La verdad que es de una generosidad por parte de las escuelas importante, porque en cualquier institución es difícil exponer situaciones que generan preocupación y en las cuales además uno reconoce que solo no puede. Eso por un lado. Por otro lado, habla de las dificultades que a veces el mismo sistema educativo tiene para no solo identificar, sino proponer líneas de trabajo en temáticas que son muy recurrentes en cualquier escuela, no solamente pública, estatal, pero particularmente en las escuelas que a lo largo de nuestra historia ha quedado casi reducida a los sectores más vulnerados en sus derechos, ¿no? No te voy a pedir que hagas un examen acá o un análisis, pero sí es interesante saber, por ejemplo, con qué problemáticas se topan, de qué hay mayor demanda y también cómo se lo trabaja desde la cátedra, cómo se trabaja con los alumnos, con los docentes, cómo se va y cómo se interviene en los colegios. Las demandas, algunas son recurrentes y otras han ido modificándose a lo largo de estos años porque tiene que ver con cómo se va expresando distintas problemáticas en nuestra sociedad y que obviamente tiene expresión en la escuela, digamos, ¿no? Ahora, le escuchaba a Gabriela y hay de todo, digamos, desde violencia en el noviazgo, violencia el problema de la institucional. violencia y de la conflictividad en la convivencia fue uno de los primeros y si uno piensa y recupera imágenes del 2001, claro, frente a una crisis muy fuerte en el que quedaron expresadas que las instituciones también estallaron, las instituciones de salud, la de educación, digamos, diversas instituciones, porque cuando una sociedad cambia su configuración, esas nuevas configuraciones se expresan en todos los espacios sociales, formales o no formales. En la escuela particularmente, la crisis que vivimos como consecuencia de los procesos de exclusión fue muy fuerte, entre otras cosas porque incluso los docentes empiezan a denunciar que la escuela empieza a cambiar de función, digamos, ya la función no es de la enseñanza-aprendizaje, sino empieza a aparecer fuertemente la necesidad de la contención y que va desde la contención alimentaria para los sectores que no tenían garantizado la subsistencia misma, hasta la contención social, porque bueno, fue una sociedad que se fue fragmentando fuertemente. Entonces, la escuela fue una de las instituciones que más sufrió la crisis de los 90. Digo los 90 porque los 90 expresaron el máximo punto de exclusión, de fragmentación, de desocupación, pero es un proceso mucho más largo. Por eso en ese momento lo que rápidamente empieza a aparecer son los problemas de convivencia que aparecen en la escuela, pero que eran una expresión también del barrio, de la calle, de los otros espacios. Eso se ha ido modificando, aunque sigue estando fuertemente presente, pero ya más preocupado por, me parece a mí, empieza a aparecer otra variable que es cómo asumimos la democratización de nuestras instituciones y en ese sentido cómo se resuelve, se aborda el conflicto. En toda institución está presente el conflicto, lo que pasa es que hay también mecanismos diferentes para abordarlo, ¿no? Todavía difícil si las hay, ¿no? Digo, la sí, democratización claro, de ciertos espacios que están acostumbrados
no quiero que nadie se ofenda, pero digo, muchos al verticalismo también, ¿no? Bueno, el sistema es educativo se verticalista. estructuró así fuertemente, digamos, ¿no? Es un sistema que tiene más de 100 años y que se ha modificado, por supuesto, y hay experiencias muy interesantes, pero en sus orígenes fue pensado con una fuerte estructura verticalista y con una fuerte concentración del poder, digamos. Entonces, bueno, esto seguramente tiene todavía expresiones, y cuando la escuela vio que no pudo manejar situaciones que antes las manejaba con el sistema disciplinario, empiezan a hacer agua los esquemas, las normas, las representaciones de los mismos docentes. Por eso te digo, es de mucha generosidad y habla muy bien de aquellos que pueden reconocer un problema y que se animan a exponerse frente a un otro que en algún momento éramos desconocidos, con muchas escuelas hace muchos años que venimos trabajando. Pero es difícil abrir la puerta a otros que no conocemos, donde uno se siente observado, ¿por qué no juzgado? Entonces, eso habla de una generosidad, pero también de una fuerte necesidad de las escuelas de colaboración para la resolución de estos conflictos. En el 2010, si mal no recuerdo, creo que fue en el 2010 cuando se empezó a tratar la nueva ley de educación provincial, aparece fuertemente el sector estudiantil como un actor político, aparecen los procesos de tomas de escuelas, junto con eso aparece la discusión de la necesidad de la conformación de los centros de estudiantes, y ahí aparece una fuerte demanda también de los directivos y de los docentes para que acompañáramos los procesos de organización estudiantil. El eje de la participación fue un eje que junto con el de convivencia tiene las mayores demandas hasta hoy. Silvina, te pregunto, en estos últimos minutitos, aprovechando también el espacio, la convocatoria de este año es hasta el 25 de marzo, sí. Tengo entendido. ¿Y qué tienen que hacer aquellos colegios que estén interesados, aquellos tienen los que estén viendo, docentes, alumnos? Tienen que acercarse y presentar, explicitar en qué áreas o en qué temas están interesados que nosotros colaboremos. Luego la cátedra hace una evaluación porque tenemos limitaciones, asumimos la cantidad de demanda en función de la capacidad de la cátedra y la cantidad de estudiantes, y a partir de allí ya empieza un proceso de diálogo entre la cátedra y las escuelas para empezar a incorporar a nuestros estudiantes en este proceso de diálogo, para no solamente caracterizar ese problema, sino pensar algunas líneas de intervención. Lo buscan en la página de la Escuela de Trabajo Social, sí. Allí está la convocatoria, sí. Digamos, hasta el 25 de marzo entonces. Hasta el 25 de marzo. Te agradecemos la presencia en 24 Córdoba. Le agradecemos a ustedes, muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, ya venimos con el cierre.